¡Ladrona! Eres una ladrona, Teresa, y todos aquí lo saben. La voz de Darío atravesó el silencio del velatorio como un cuchillo. Ni el llanto ahogado de las mujeres, ni el murmullo de las oraciones pudieron tapar ese grito que me cayó encima como una piedra. Yo, con el pañuelo húmedo en la mano, solo apreté más fuerte la manita de Nico. Mi nieto temblaba, con la mirada perdida en el ataúd de su madre. Ese instante, en el que el aire se rompió y las miradas se volvieron contra mí, fue el comienzo de una humillación pública que jamás pensé vivir frente al cuerpo todavía tibio de mi hija. Si quieres seguir escuchando lo que pasó después, suscríbete, deja un like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás mirando esta historia. Darío apareció de golpe, como una sombra que nadie había invitado. Venía trajeado, con corbata negra y un portafolio bajo el brazo. No había llorado por Laura, no lo había hecho ni en los peores días de su enfermedad. Pero ahí estaba, en el salón velatorio, con la cara torcida de odio, acompañado de su madre y un abogado flacucho que parecía disfrutar del espectáculo. Ese dinero no es tuyo, Teresa, me pertenece. Por ley, me corresponde como esposo de Laura. La palabra esposo retumbó como un insulto. Él la había abandonado cuando Nico apenas tenía 3 años. Nunca un beso, nunca una visita al hospital, nunca un centavo para la escuela. Y ahora reclamaba con esa seguridad arrogante que siempre usó para aplastarnos. Algunas vecinas bajaron la vista, otras cuchichearon. ¿Será cierto? ¿Se habrá quedado con algo? Sentí el calor de la vergüenza treparme al cuello, pero no solté la mano de mi nieto. Su respiración era cortita, como si le costara tragar lo que veía. Me acerqué al ataúd, puse mi palma sobre la madera fría, como buscando en Laura un poco de fuerza. No es momento ni lugar, Darío, murmuré con voz temblorosa pero firme. Respeta. Él se rió. Una risa seca, burlona. ¿Respetar? A mí me van a respetar, esa mujer. Me señaló con el dedo, como si yo fuera un animal acorralado. Quiere robar lo que me corresponde, y no voy a permitirlo. El murmullo se hizo más fuerte. El sacerdote carraspeó, intentando calmar. Pero Darío avanzó un paso, levantando la voz. Aquí todos deben saberlo. Teresa está manipulando a ese niño para quedarse con los ahorros de mi esposa. Lo voy a denunciar. Voy a llevar esto a los tribunales si hace falta. Nico se encogió contra mi falda hundiendo la cara en mi abrigo. Sentí cómo su cuerpecito se sacudía de miedo. Y algo dentro de mí, en medio del dolor y de la rabia, despertó. No era solo indignación. Era una furia helada, un fuego que quemaba sin mostrar humo. La madre de Darío, con el velo cubriéndole el cabello teñido, se acercó a reforzar el ataque. Mi hijo solo quiere justicia. Laura nunca debió confiar en ti, Teresa. Siempre fuiste una mantenida. ¿Ahora qué? ¿Vas a robarle también al niño? Las palabras «robarle al niño» me atravesaron el pecho. ¿Cómo podían pronunciar eso mientras mi hija yacía frente a nosotros? Sentí el impulso de gritar, pero tragué saliva. Mis ojos buscaron los de algunos parientes de Laura. Nadie se atrevió a sostenerme la mirada. Todos parecían temer mancharse en un pleito que no les pertenecía. El abogado de Darío abrió el portafolio y sacó unos papeles. Aquí están los reclamos formales, no vamos a esperar. La herencia debe entregarse de inmediato. Teresa, usted no tiene derecho. Un silencio pesado se impuso, como si hasta las velas se hubieran apagado. No lloré. No les di ese gusto. Solo abracé a Nico y le susurré al oído. Estoy contigo, mi amor. No voy a dejar que nadie te arranque lo que tu madre quiso para ti. Darío sonrió, satisfecho de haber sembrado la duda en la sala. Pero en mi interior, algo más fuerte que el miedo empezó a crecer, porque Laura, antes de cerrar los ojos por última vez, me había entregado un sobre secreto. Y yo todavía no lo había abierto. Devuélveme lo que me corresponde o te lo saco en los tribunales.
Darío alzó los papeles frente a todos como si fueran un arma. El murmullo creció en la sala. Algunos se levantaron, otros miraron con incomodidad al suelo. El sacerdote intentó acercarse, pero él lo empujó con un gesto brusco. Yo sentí el corazón retumbarme en las sienes. Había querido mantener la calma, pero su voz destrozaba cada rincón de dignidad que quedaba en esa despedida. Nico sollozaba contra mi abrigo, apretando los ojos como si quisiera desaparecer. «Tribunales, ¿dices? Ahora te acuerdas de que tenías esposa». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Mis palabras resonaron en el silencio y varias miradas se clavaron en mí. Darío dio un paso atrás, sorprendido de que no me encogiera. «Sí, tribunales. Y ahí se va a saber quién se quedó con lo que no le pertenece». Su abogado lo miraba con aprobación, como un buitre esperando carroña. Algunas mujeres se persignaron. Un vecino murmuró: «Esto no está bien en el funeral». Pero nadie se atrevió a detenerlo. Todos parecían más atentos al escándalo que al féretro de mi hija. La madre de Darío volvió a intervenir venenosa. «Laura nunca tuvo nada tuyo, Teresa. Todo se lo dimos nosotros, así que lo justo es que vuelva a la familia». Esa palabra, familia, me desgarró, porque la única familia que Laura tuvo fui yo, y ahora Nico. Ellos solo habían aparecido para arrastrarla a un matrimonio que acabó en abandono. El sacerdote finalmente se impuso. «Por respeto al alma de la difunta, les pido retirarse». Darío soltó una carcajada seca. Guardó los papeles con teatralidad, mirándome fijo. «Esto recién comienza. Mañana mismo tendrás noticias». Se marchó con su madre y el abogado, dejando tras de sí un aire envenenado. La sala quedó muda. Yo no pude llorar. Solo acaricié el cabello húmedo de Nico, jurándome en silencio que nadie lo arrancaría de mi lado. Esa noche, cuando el velorio terminó y el silencio de la casa se hizo insoportable, entré en la habitación de Laura. Sus cosas seguían intactas. El cepillo con cabellos sueltos, la bufanda en la silla, los cuadernos apilados. El olor a su perfume todavía flotaba en el aire. Sobre la mesita de noche encontré el sobre. Era blanco, doblado con cuidado, y tenía mi nombre escrito a mano: Mamá. Mis dedos temblaban al abrirlo. Dentro había 3 cosas. Una nota breve, escrita con la letra firme de mi hija. Una tarjeta de visita de una notaria, Jimena Salas, escribana pública. Una memoria USB. Leí la nota con las lágrimas nublándome la vista. Si estás leyendo esto, es porque no lo logré. Mamá, protege a Nico. No confíes en Darío. Hay papeles que lo atan y voces que lo hunden. Todo está en manos seguras, pero tú deberás ser fuerte. Perdóname por dejarte esta carga, pero sé que tú sabrás resistir. El papel se arrugó en mis manos. Recordé los últimos días de Laura, su mirada que parecía querer decir más de lo que podía. Ahora entendía. Había previsto este infierno. Con la nota contra el pecho, miré a mi nieto dormido en el sofá. Tenía el puñito cerrado como cuando era bebé, sus pestañas aún húmedas de lágrimas. En su respiración tranquila, encontré la razón para no derrumbarme. Encendí el viejo portátil de la casa y conecté la memoria USB. Un único archivo apareció en la pantalla: audiolaura.mp3. Dudé un instante, temiendo lo que iba a escuchar, pero hice clic. La voz de mi hija llenó la habitación, quebrada pero firme. Mamá, si Darío aparece es porque nunca cambió. Tengo pruebas de que renunció a todo. Está grabado, firmado. Y también tengo miedo de que intente usar a Nico para volver. Por eso te dejo a ti este encargo. No lo sueltes, mamá. No lo sueltes. Me cubrí la boca con las manos. El llanto que me había negado todo el día explotó en un silencio denso. El corazón me dolía, pero también sentí un fuego nuevo, porque ya no se trataba solo de mí. Era la voz de mi hija, muerta, confiándome la última misión: proteger a Nico y defender la verdad.
Al día siguiente, cuando todavía no amanecía, escuché golpes en la puerta. 3, secos. Y supe que Darío no iba a esperar. Los golpes en la puerta resonaron como martillazos en mi pecho. Eran las 6 de la mañana, todavía oscuro, y la casa olía a café rancio y velas apagadas. Me acerqué despacio, con el sobre de Laura aún guardado en el bolsillo de mi delantal. Abra, señora. Soy oficial de justicia. Vengo a notificarle una medida cautelar. La voz era seca, sin rastro de compasión. Abrí y encontré a un hombre de traje gris con una carpeta bajo el brazo. A su lado, Darío, con esa sonrisa torcida de triunfo. El oficial extendió unos papeles. Se solicita el congelamiento de cualquier cuenta o bien relacionado con la difunta Laura Gómez. Queda usted advertida de que no puede disponer de ningún dinero hasta resolución judicial. El mundo se me vino abajo. Apenas había enterrado a mi hija y ya me estaban tratando como delincuente. Nico apareció en el pasillo, con los ojos hinchados de sueño. «Abu, ¿qué pasa?», preguntó. Mi corazón se quebró. «Vuelve a la cama, mi amor», le dije, obligándome a mantener la calma. Darío aprovechó el momento para clavar el cuchillo. «Nico, escucha. Yo soy tu padre, y pronto vas a vivir conmigo, no con esta vieja que quiere quedarse con lo que no es suyo». El niño retrocedió, temblando. Me puse delante de él. «Basta, Darío, aquí no te llevas nada, ni hoy ni nunca». El oficial tosió incómodo, dejó los papeles sobre la mesa y se retiró. Darío me lanzó una última mirada de desafío antes de irse. Cerré la puerta con las manos temblorosas. Abracé a Nico hasta que dejó de llorar. Luego fui a la cocina, respiré hondo y extendí la tarjeta de la notaria que Laura había dejado en el sobre. Jimena Salas, escribana pública. Un número de teléfono escrito a mano al reverso. Marqué. La voz de una mujer joven contestó con firmeza. «Estudio de la escribana Salas, buenos días. Soy Teresa, la madre de Laura Gómez. Ella me dejó su contacto». Hubo un silencio breve. Luego, la mujer bajó la voz. «Señora Teresa, la estaba esperando. Su hija confió en mí. Puede venir hoy mismo. Es urgente que hablemos en persona». La urgencia en su tono me heló. «Sí, claro, dígame la dirección». Al mediodía, con Nico de la mano, llegué al despacho. Era un edificio modesto con paredes cubiertas de archivadores y el olor a papel viejo impregnándolo todo. Jimena, de unos 30 años, cabello oscuro recogido y ojos atentos, me recibió con un apretón de manos cálido, pero serio. «Su hija me dejó documentación muy delicada», empezó. «Sabía que su exmarido podía intentar algo. Aquí tengo una escritura firmada hace 7 años». Abrió una carpeta con sellos oficiales. Mis ojos recorrieron las líneas. Darío había renunciado a cualquier derecho sobre los bienes de Laura, a cambio de que ella pagara una deuda enorme que él había acumulado. Su firma clara estaba estampada junto a la del escribano y 2 testigos. «Este documento lo anula todo», explicó Jimena. «Pero no será fácil. Su exsuegra y él intentarán desacreditarlo, y por lo que sé, ya empezaron con medidas cautelares». Sentí una mezcla de alivio y miedo. «¿Y qué pasa con los ahorros? ¿Dónde están?» Jimena sacó otra carpeta. Laura constituyó un fideicomiso. No era solo una cuenta corriente. Ella decidió proteger el futuro de Nico, con usted como fiduciaria sustituta. Mientras usted viva y lo cuide, nadie puede tocar ese dinero. Pero debe resistir, porque ellos intentarán cuestionar hasta la paternidad. La palabra me atravesó. ¿La paternidad? ¿Qué quiere decir? Jimena me miró con gravedad. Laura me habló de sus sospechas. Ella guardó más pruebas, señora. Si Darío pide pruebas de ADN, podría abrirse una caja de secretos que él no espera. El corazón me latía con fuerza. Recordé el archivo de audio de la USB, la voz de mi hija diciendo papeles que lo atan. Ahora todo tenía sentido.
Salí del despacho con la carpeta bajo el brazo, el aire frío golpeándome la cara. Nico caminaba a mi lado, serio, sin hacer preguntas. En su silencio vi la misma mirada de Laura cuando tomaba decisiones imposibles. Ese día entendí que mi batalla apenas comenzaba y que mi hija me había dejado no solo un nieto que proteger, sino un arsenal de verdades escondidas que podían destruir a Darío. Al día siguiente, la amenaza se materializó en un sobre sellado que llegó por correo. Era una citación. Debía presentarme en el banco donde Laura había tenido su cuenta. La tinta aún fresca me quemaba los dedos. Con Nico de la mano, entré en el edificio de mármol frío. El suelo brillaba demasiado, como si fuera más importante que la gente que lo pisaba. En la ventanilla me miraron de arriba abajo, mi abrigo gastado, los zapatos manchados de barro. Sentí las miradas como cuchillos. Señora Teresa Gómez, por aquí. Una empleada me condujo a una sala pequeña, con un vidrio opaco y olor a desinfectante. Me senté en una silla dura esperando. La puerta se abrió y apareció Darío, trajeado, con su abogado al lado. Sonreían como si ya hubieran ganado. Tras ellos, un hombre de bigote fino y corbata ajustada se presentó como el gerente. Bueno, señora Gómez, empezó con tono condescendiente. La situación es delicada. Con el fallecimiento de su hija, todos los movimientos de su cuenta quedan congelados hasta que el juez disponga. Lo mejor sería llegar a un acuerdo amistoso. ¿Acuerdo? Mi hija dejó un fideicomiso. Tengo las pruebas. Usted no puede... El gerente levantó la mano. Por favor, no me interrumpa. Aquí no se trata de sentimentalismos. Hablamos de dinero y de derecho. El señor Darío es el cónyuge sobreviviente, y eso le da prioridad. Me ardieron las mejillas. Ese hombre la abandonó hace años. Firmó su renuncia. Lo tengo documentado. Darío se inclinó hacia adelante disfrutando del espectáculo. Enséñalo, Teresa. ¿O es otro invento tuyo? El abogado agregó con sorna. Aunque existiera ese documento, señora, ¿de verdad cree que un juez preferiría la palabra de una viuda sobre la de una anciana desesperada? El gerente carraspeó. Señora, le recomiendo no pelear. Los tribunales son lentos, costosos. Usted tiene un nieto que mantener. ¿Por qué no acepta un arreglo? El señor Darío se compromete a darle una pensión mensual si le entrega la administración del fideicomiso. La rabia me subió a la garganta. ¿Pensión? Eso es el dinero de mi nieto. Laura trabajó cada día de su vida para que no le faltara nada. ¿Y usted? Señalé al gerente con el dedo tembloroso. Usted pretende negociar con la muerte de mi hija. El gerente frunció el ceño, como si yo fuera una clienta molesta y no una madre defendiendo lo último de su hija. Le advierto que mantener esta actitud solo la perjudicará. ¿Quiere que todo el barrio la vea en los diarios como una usurpadora? Nico, sentado en la silla junto a mí, apretó mi brazo. Sus ojos grandes y asustados me pedían no gritar más. Respiré hondo y bajé la voz. No voy a firmar nada, ni hoy ni nunca. Mi hija dejó todo por escrito y lo voy a defender. Darío se levantó despacio, acercándose a mi oído. Te voy a destrozar, Teresa. Cuando acabe contigo, ni tu nieto querrá mirarte a la cara. No respondí. Lo miré fijo, sin pestañear, porque aunque mi cuerpo temblaba, dentro de mí algo más fuerte crecía, la certeza de que no estaba sola. Laura me había dejado las armas. Al salir del banco, la gente en la sala de espera nos miraba. Algunos con curiosidad, otros con lástima. Caminé erguida, con Nico tomado de la mano. Sentí cada paso como una declaración. No me iban a doblar. En la vereda, el aire olía a humo y ciudad. Abrí la carpeta de Jimena una vez más. El documento estaba ahí, con sellos, firmas, testigos. No era un papel, era la voz de Laura desde la tumba. Esa noche, mientras Nico dormía, escuché de nuevo el audio en la USB. La voz de mi hija repetía: «No lo sueltes, mamá.
no lo sueltes. Y entendí que cada insulto, cada humillación, solo eran pruebas de que Darío tenía miedo. Y cuando un cobarde tiene miedo, se vuelve más peligroso. El despacho de Jimena Salas quedaba en un edificio viejo, de esos que todavía tienen ascensores de rejas que chirrían al cerrarse. Subí con Nico, que me miraba serio, sin hacer preguntas. Sus ojos oscuros tenían una madurez que no correspondía a sus 10 años. La oficina era pequeña, con estanterías llenas de carpetas y un aroma a café fuerte que apenas disimulaba el olor a papel envejecido. Jimena nos recibió con una sonrisa firme, como quien sabe que lo que tiene entre manos puede cambiarlo todo. Señora Teresa, gracias por venir. Su hija confió en mí hasta el final. Me pidió que guardara estos documentos y que solo se los entregara a usted. Puso sobre la mesa una carpeta gruesa con sellos y cintas azules. Abrí despacio. Lo primero que vi fue el acta de renuncia de Darío. Un contrato notarial de hace 7 años, firmado de puño y letra, en el que él renunciaba expresamente a todos los bienes presentes y futuros de Laura. A cambio, ella asumía el pago de una deuda bancaria que casi lo arruinaba. Leí la cláusula en voz alta, temblando. El señor Darío Pérez renuncia, de manera irrevocable, a cualquier derecho patrimonial sobre los bienes de la señora Laura Gómez, tanto presentes como futuros, a cambio de que ésta cubra las deudas que mantiene con el Banco Nacional. Las firmas eran claras, la de Darío, la de 2 testigos y la del escribano que certificaba. Jimena señaló el sello digital y el código de registro. Esto es incuestionable. Está archivado en el Sistema Nacional. Nadie puede invalidarlo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y entonces por qué el banco lo trata como heredero legítimo? Jimena suspiró, porque juegan con el desconocimiento. Saben que usted no es abogada, que está sola, que tiene miedo. Presionan para que firme un acuerdo. Pero si usted se mantiene firme, este documento lo anula todo. Nico miraba la hoja con atención, como si entendiera más de lo que debía. ¿Entonces mamá ya había ganado antes de morir?, preguntó con voz baja. Yo acaricié su cabello. Sí, hijo, tu mamá fue más valiente de lo que todos creen. Jimena asintió. Y aún hay más. Su hija no solo pensó en cubrirse de Darío, constituyó un fideicomiso para su hijo. Los ahorros que usted cree que están en una cuenta corriente, en realidad forman parte de un fondo protegido, con usted como fiduciaria sustituta. Me quedé en silencio, intentando procesar. Jimena abrió otra carpeta. Allí estaban los documentos del fideicomiso, con el nombre de Nico como único beneficiario. El dinero estaba destinado exclusivamente a su educación, salud y vivienda, y no podía ser tocado ni siquiera por un juez de lo civil. Esto es lo que su hija llamó su tesoro, explicó Jimena. Está blindado. Nadie puede apropiarse de él, a menos que logre la patria potestad, y eso es lo que Darío intentará. Un frío me recorrió la espalda. ¿La patria potestad? ¿Me quiere quitar a Nico? Jimena bajó la voz. Es probable. Tiene antecedentes, padres ausentes que aparecen para reclamar cuando hay dinero de por medio. Pero su hija lo previó. Por eso me entregó también estos recibos, constancias de cuotas alimentarias nunca pagadas, denuncias por abandono, incluso un intento de violencia que ella nunca quiso hacer público. Sentí la respiración cortada. Recordaba las veces que Laura había vuelto a casa con los ojos hinchados de llorar, diciendo que había tropezado o que estaba cansada. Ahora las piezas encajaban. Señora Teresa, usted no está sola, dijo Jimena con firmeza. Yo puedo representarla si lo desea, pero debe estar lista para una guerra larga. Darío no se va a detener. Él no busca a su hijo, busca el dinero. Miré a Nico, que me observaba en silencio. Sus manos pequeñas jugaban con el borde de la mesa, nerviosas, y entendí que no podía titubear. Sí, licenciada, vamos a pelear, pero no por el dinero, por Laura,
por Nico. Jimena me entregó copias certificadas y una carpeta azul. Guarde esto como si fuera oro. Con estos papeles usted tiene el arma más fuerte contra ellos. Salí de la notaría con el corazón encendido. El sol me cegó al cruzar la calle, pero sentí que no era un sol cualquiera. Era un recordatorio de que Laura, incluso desde la tumba, seguía guiándome. Sin embargo, al doblar la esquina, un auto negro se detuvo de golpe frente a nosotros. La ventana se bajó y la voz áspera de Darío retumbó. «Esto no termina aquí, Teresa. O me entregas lo que es mío, o te arranco a Nico de los brazos». El auto negro arrancó con un chirrido de neumáticos, dejándome con el corazón martillando y la mano aferrada al brazo de Nico. El niño respiraba rápido con los ojos desorbitados. «¿Abu? ¿Me quiere llevar con él?». Me agaché a su altura, acariciándole la cara húmeda de sudor. «Nunca, mi amor. Nadie va a separarnos. Te lo juro por tu mamá». Esa noche casi no dormí. Me senté en la mesa de la cocina, con las carpetas de Jimena abiertas. Entre las hojas amarillentas y los sellos notariales, descubrí la magnitud de lo que Laura había preparado. El fideicomiso no era una simple cuenta, era un escudo. Los términos eran claros. Los ahorros de mi hija estaban destinados únicamente al bienestar de Nico hasta que cumpliera 25 años. Salud, educación, vivienda. Ni un centavo podía usarse para otra cosa. En caso de que yo faltara, la administración pasaría a un comité de tutela del juzgado, nunca a Darío. Leí en voz alta como para convencerme. El beneficiario único y absoluto es el menor Nicolás Gómez. Ninguna otra persona podrá disponer de los fondos. Sentí orgullo, rabia y dolor mezclados. Laura había pensado en todo, incluso sabiendo que su tiempo se agotaba. Me dolía imaginarla sola, redactando estas cláusulas como si fueran su última carta de amor a su hijo. Pero al día siguiente, la realidad me golpeó de nuevo. Jimena me llamó temprano. Su voz sonaba tensa. «Señora Teresa, acaban de notificar una nueva demanda. Darío está solicitando la patria potestad exclusiva de Nico». Me quedé helada. ¿Qué significa eso? Significa que si el juez se la concede, él tendría derecho a decidir sobre la vida del niño y sobre el fideicomiso. Está claro, quiere el control del dinero, no a su hijo. El teléfono casi se me cayó de las manos. Vi a Nico desayunando en silencio, mojando un pedazo de pan en la leche. No podía dejar que él supiera el tamaño del monstruo que se cernía sobre nosotros. Ese mismo día nos presentamos en el tribunal para una audiencia preliminar. En la sala pequeña, con paredes grises y ventilador ruidoso, Darío apareció impecable, como si fuera un padre preocupado. Traía fotos impresas de Nico de cuando era bebé, sonriendo en brazos suyos. Las mostró al juez como si fueran la prueba de un amor eterno. «Señoría, fui injustamente apartado de la vida de mi hijo. Hoy vengo a reclamar mi derecho como padre. Quiero cuidarlo, educarlo, darle un futuro digno». Casi me atraganté con la rabia. ¿Futuro digno? Ese hombre no había comprado ni un cuaderno para la escuela. Jimena intervino con calma. «Señoría, el señor Darío renunció voluntariamente a sus derechos patrimoniales hace 7 años. Tenemos constancias de abandono, deudas de manutención y denuncias de violencia. Este intento no es más que una maniobra para acceder al fideicomiso que su difunta esposa dejó exclusivamente para su hijo». El juez, un hombre canoso de expresión severa, nos miró a ambos. «Necesito pruebas documentadas. Si las tiene, preséntelas en la próxima audiencia». Salimos del tribunal con un sabor amargo. Darío sonreía como si la partida ya estuviera ganada. Al pasar junto a mí susurró: «Con una prueba de ADN te entierro, Teresa, y entonces Nico será mío». Me detuve en seco. «ADN». La palabra me perforó como un cuchillo. ¿Qué sabía él? ¿Qué buscaba? Esa tarde, revolviendo de nuevo los papeles de Laura, encontré un sobre pequeño al fondo de la carpeta. Decía: «Confidencial.
solo si Darío pide pruebas. Dentro había un kit de ADN archivado, con el sello de un laboratorio privado. Las etiquetas mostraban 2 nombres, Laura Gómez y Darío Pérez. El resultado era claro. Probabilidad de paternidad, 0%. Me quedé paralizada, el sobre en las manos temblorosas. Mi hija había guardado el secreto más grande de todos. Darío no era el padre biológico de Nico. Miré al niño jugando en la sala, ajeno a todo, y entendí que la batalla recién alcanzaba su punto más peligroso. 2 días después, Jimena me llamó con tono grave. Teresa, necesito que venga al estudio. Han presentado un testamento a nombre de su hija, y no es auténtico. El corazón me dio un vuelco. Corrí hasta la notaría con Nico de la mano. Jimena me esperaba con gesto sombrío. Sobre la mesa había una hoja amarillenta, con tinta borrosa, y una firma temblorosa al final. Según este documento explicó, Laura habría dejado todos sus bienes a su esposo, Darío Pérez, designándolo heredero universal. Pero mire la fecha, está fechado hace 1 año. En ese momento Laura ya había firmado conmigo el fideicomiso. Es imposible que ella redactara esto. Tomé el papel. Reconocí enseguida lo absurdo. La firma era una caricatura, un garabato que apenas imitaba la letra clara de mi hija. Y además, el lenguaje no era el suyo. ¿Legar mis bienes al legítimo marido?, murmuré. Laura jamás habría escrito así. Ni siquiera lo llamaba marido. Siempre decía ese hombre. Jimena asintió. Ya pedí un peritaje caligráfico, pero mientras tanto, ellos están usando esto como arma. Han convocado a una reunión familiar para exponerlo. Reunión. Esa palabra me apretó el pecho, y efectivamente, al día siguiente recibí la invitación, disfrazada de acto de conciliación. Me presenté con Nico, sabiendo que iban a intentar destrozarme frente a todos. El encuentro fue en la casa de la madre de Darío, un salón grande con paredes recargadas de fotos enmarcadas y cortinas pesadas. Apenas entré, sentí las miradas como lanzas. La suegra me recibió con una sonrisa venenosa. «Qué bueno que viniste, Teresa. Así todos podremos ver quién miente». Sobre la mesa central, el supuesto testamento expuesto como una reliquia sagrada. Darío tomó la palabra fingiendo solemnidad. Mi difunta esposa quiso que yo recibiera todo lo que le pertenecía. Aquí está su última voluntad. Mi madre y yo seremos guardianes de este niño, como corresponde. Las palabras me atravesaron como fuego. Guardianes. Como si Nico fuera un objeto que podían reclamar. Algunos parientes de Laura estaban presentes, confundidos. Una tía murmuró: «Si es cierto, tal vez Teresa debería entregar». Sentí la vergüenza subir como lava, pero no me callé. Me puse de pie y golpeé la mesa con el puño. Ese papel es una farsa. Laura nunca habría escrito semejante mentira. Yo tengo sus verdaderos documentos, con firmas verificadas y sellos notariales, y ustedes lo saben. La madre de Darío me señaló con un dedo tembloroso, gritando: «Siempre fuiste una muerta de hambre. Te aprovechaste de mi hijo, de su nobleza. Ahora pretendes quedarte con lo que no te corresponde. ¡Ladrona!». Los insultos llovieron como piedras. Una prima de Darío me llamó bruja manipuladora. Un sobrino me gritó vieja usurpadora. Yo sentí que el aire se me escapaba, que las lágrimas estaban a punto de traicionarme. Entonces Nico, con la voz quebrada, dio un paso adelante. Mi mamá me dijo que mi abuela me cuidaría, no él. El silencio cayó como un balde de agua fría. Todos lo miraron, y yo lo abracé con fuerza, con lágrimas contenidas. Darío recuperó la compostura, pero sus ojos ardían de furia. Un niño no decide, los papeles lo dicen todo, y pronto un juez confirmará que tu abuela es una ladrona. Me tragué el dolor y respondí: un juez también verá la renuncia que firmaste, las deudas que dejaste y el abandono de tu hijo, y cuando eso ocurra, no habrá mentira que te salve.
La reunión terminó en gritos, empujones y amenazas. Salí de esa casa con Nico tomado de la mano, el corazón latiendo como un tambor. Sabía que la batalla se volvía más oscura. En la calle, un vecino que había presenciado la escena me susurró: «Teresa, no se deje. Todos sabemos lo que ese hombre le hizo a su hija. Llegará el momento de que la verdad hable». Esa noche, al abrir las ventanas de mi casa, sentí el aire helado entrar. Me juré que no me quebrarían. Laura me había dejado la verdad como herencia. Y aunque me llamaran ladrona, yo iba a demostrar que lo único que robaba Darío era la dignidad de los muertos. El barrio empezó a murmurar. En las tiendas, en la plaza, incluso en la cola de la panadería, las voces se mezclaban entre chismes y suspiros. Todos sabían lo que había pasado en la casa de la suegra de Darío, y todos tenían algo que contar. Una vecina, doña Clara, me detuvo frente a la carnicería. «Teresa, yo recuerdo bien cuando Laura regresó aquí con el niño chiquito. Estaba flaca, pálida, con los ojos hinchados. Ese hombre la había dejado sin nada. Yo misma le presté dinero para pañales. Si necesita que lo diga en un juzgado, lo digo». Sus palabras me dieron un rayo de esperanza. Otra mujer, la portera del edificio donde vivieron un tiempo, me contó: «Yo vi cuando él se fue con las maletas. Ni siquiera miró al niño. Solo gritaba que no iba a cargar con una boca más». Empecé a anotar todo en un cuaderno. Fechas, nombres, detalles. Cada recuerdo era una pieza de ese rompecabezas de abandono que Darío intentaba ocultar bajo sus trajes caros y su sonrisa falsa. Una tarde me crucé con el director de la escuela de Nico, un hombre serio de bigotes espesos. Me tomó del brazo y me dijo: «Señora Teresa, yo conservo las constancias. Durante años le pedimos al padre que viniera a reuniones, que aportara. Nunca apareció. Tengo los registros. Si hacen falta, los entrego». Esa noche abrí el cuaderno y vi que ya tenía una lista de 10 testigos dispuestos a declarar. Eran personas sencillas, sin títulos ni influencias, pero con la verdad en la memoria. Y eso valía más que cualquier documento falso. Mientras tanto, Darío intensificaba la presión. Un día recibí una carta anónima debajo de la puerta: «Si no te apartas, tu nieto sufrirá las consecuencias». Las letras estaban recortadas de periódicos, como en esas películas de crímenes. El miedo me heló la sangre, pero lo guardé en una bolsa plástica. Era otra prueba. Nico empezaba a notar la tensión. Una noche, mientras lo arropaba, me preguntó: «Abú, ¿por qué me miran raro en la escuela?». Tragué saliva. «Porque la gente habla, mi amor. Pero tú no les hagas caso. La verdad siempre gana». Él bajó la mirada. «Es que algunos dicen que me van a llevar con mi papá». Me quedé sin aire. Lo abracé fuerte. «Nadie te va a llevar. Yo voy a luchar hasta el final. Eso te lo prometió tu mamá, y ahora lo prometo yo». Al día siguiente, me encontré con Mateo, un viejo amigo de Laura. Sus ojos azules estaban enrojecidos, y cuando me vio, bajó la mirada. «Teresa, hay algo que quizá deba decirte. Laura me confesó hace años que Darío no era el padre de Nico, pero me pidió que callara. Yo respeté su decisión. Ahora, no sé si es hora de que se sepa». El corazón me dio un vuelco. Ese secreto que ya había vislumbrado en el sobre del laboratorio se confirmaba en palabras. Pero ¿qué consecuencias tendría? ¿Cómo afectaría a Nico? Mateo me tocó el hombro. «Si hay que declarar, lo haré. No dejaré que ese hombre siga ensuciando el nombre de Laura». Esa misma noche, volví a escuchar el audio de la USB. Síntesis. La voz de mi hija sonaba más clara que nunca. Hay papeles que lo atan y voces que lo hunden. Entendí que esas voces eran justamente las del barrio, las de la gente que había visto lo que ella sufrió. Jimena me llamó otra vez. «Teresa, necesitamos organizar todo esto. Testigos, documentos, constancias. Darío va a intentar un golpe más fuerte, estoy segura».
Y no se equivocó, porque apenas colgué, tocaron a la puerta con violencia. 3 policías estaban allí, con un oficio en la mano. Venimos a notificar que el señor Darío Pérez ha solicitado visita supervisada con su hijo. Tiene derecho hasta que el juez decida lo contrario. Nico escuchó desde el pasillo y se quedó helado. Me miró con ojos asustados. Yo apreté el documento contra el pecho, sintiendo que cada paso de Darío era un intento de arrancarnos el alma. Pero también sabía que, con cada mentira suya, la verdad se estaba acumulando de nuestro lado, como un río que tarde o temprano iba a desbordarse. El sobre del laboratorio pesaba como una piedra en mis manos. Lo había encontrado entre los papeles de Laura, sellado y con la advertencia: solo si Darío pide pruebas. Ahora la policía me había entregado el oficio de visitas supervisadas, y estaba claro que ese momento había llegado. Esa noche, cuando Nico dormía, abrí el sobre en la mesa de la cocina. Dentro, un informe con membrete médico. Leí las líneas una y otra vez, como si mis ojos no quisieran aceptarlo. Resultado: probabilidad de paternidad de Darío Pérez sobre Nicolás Gómez, 0%. El aire se me escapó del pecho. Ya lo había sospechado, pero verlo escrito con sellos y firmas me estremeció. Laura había guardado este secreto hasta la tumba. A la mañana siguiente fui al despacho de Jimena. Ella lo leyó con calma, aunque sus cejas se fruncieron. Este documento lo cambia todo, Teresa. Si lo presentamos, Darío queda sin ninguna base legal para reclamar la patria potestad. Ni siquiera podría usar el apellido. ¿Pero qué? Pero también es un golpe para Nico. Revelar que su padre no lo es puede destrozar su identidad. Y Darío usará el escándalo para victimizarse, para decir que usted le ocultó la verdad. Me quedé en silencio. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Esa tarde busqué a Mateo. Necesitaba escucharlo. Lo encontré en la carpintería donde trabajaba, rodeado de aserrín y madera fresca. Cuando me vio, bajó la mirada. «Mateo», le dije con voz firme, «¿es cierto? ¿Tú?» Él asintió despacio. «Sí, yo soy el padre biológico de Nico. Laura y yo tuvimos una relación breve, antes de que ella se casara con Darío. Nunca lo reclamé porque ella me lo pidió. Dijo que quería proteger a su hijo de la vergüenza y de la violencia de ese hombre». Las lágrimas me ardieron en los ojos. «¿Y ahora? ¿Estás dispuesto a decirlo en un juzgado?» Mateo apretó la mandíbula. «Si eso salva a Nico, lo haré. Pero no quiero que piense que llego para sustituir a su mamá. No quiero confundirlo más». Volví a casa con el corazón dividido. Vi a Nico jugando con sus carritos, concentrado, ajeno al huracán que lo rodeaba. Me pregunté si debía decirle algo, si merecía saberlo. Esa noche, mientras lo arropaba, me miró con esos ojos grandes que tanto me recordaban a Laura. «Abú, ¿de verdad tengo que ver a mi papá?» Tragué saliva. «La ley dice que sí, pero no te preocupes. Voy a estar contigo todo el tiempo». Él frunció el ceño. «Es que yo no siento que sea mi papá. Nunca estuvo. Los papás no abandonan, ¿no?» Me quedé helada. No dije nada, solo lo abracé, con el secreto quemándome por dentro. Al día siguiente, la primera visita supervisada fue en el centro de mediación. Una sala blanca con juguetes amontonados en un rincón. Darío entró con su abogado oliendo a colonia cara. «¡Hijo!», exclamó abriendo los brazos. Nico se escondió detrás de mí. El psicólogo presente lo anotó todo, pero Darío fingió dolor. «¿Ves lo que hace tu abuela? Lo pone en mi contra. No me reconoce porque ella lo manipula». Yo apreté los dientes. Tenía el informe de ADN en el bolso. Bastaba con mostrarlo para derrumbar toda esa farsa. Pero también sabía que, en ese instante para Nico, la palabra papá era una herida abierta. Al salir, Jimena me tomó del brazo. «Teresa, tenemos que decidir. ¿Guardamos el informe un poco más o lo usamos ya mismo?»
Me quedé mirando a mi nieto que caminaba cabizbajo, arrastrando los pies. Y entendí que cada decisión era un filo de cuchillo, salvarlo de Darío o herirlo con la verdad. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno donde anotaba todo. Escribí: la verdad duele, pero la mentira mata. ¿Cuándo es el momento justo para hablar? No sabía aún la respuesta, pero sí sabía algo. Darío ya no era solo un enemigo. Era una sombra que intentaba devorar la memoria de mi hija. Y yo no iba a permitirlo. Era viernes por la tarde. El sol caía anaranjado sobre la plaza del barrio. Nico acababa de salir de su entrenamiento de fútbol, con la camiseta pegada de sudor y una sonrisa cansada. Yo lo esperaba sentada en el banco, con una botella de agua en la mano. Por un momento, todo parecía normal, como si la vida aún pudiera darnos tregua. Pero entonces lo vi. El auto negro estacionó frente al campo y Darío bajó con paso decidido. No venía con abogado ni con su madre. Venía solo, con el rostro endurecido y los ojos ardiendo de impaciencia. ¡Nico!, gritó abriendo los brazos como si el mundo entero fuera un teatro montado para él. Mi nieto se quedó congelado, con la pelota en las manos. Sus compañeros lo miraron, confundidos. Corría hacia él, pero Darío fue más rápido. Lo tomó del brazo con fuerza. «Vente conmigo, hijo. Te vas a quedar en mi casa. No tienes por qué seguir soportando a esta vieja amargada». El niño gritó: «¡Suéltame!». Yo empujé a Darío con todas mis fuerzas. «No lo toques, desgraciado. La orden es de visitas supervisadas, no de secuestro». Un grupo de padres que estaba cerca corrió hacia nosotros. Entre ellos, el profesor de educación física, un hombre robusto que se interpuso. «Suelte al chico, señor, o llamo a la policía ahora mismo». Darío bufó, apretando el brazo de Nico hasta que el niño lloró. «Es mi hijo. Tengo derecho». El profesor no lo dudó. Le arrancó al niño de encima y lo protegió detrás de su espalda. Un vecino sacó el teléfono y comenzó a grabar. La escena era clara. Darío, fuera de sí, intentando llevarse a un niño que lloraba y pedía por su abuela. La policía llegó en cuestión de minutos, alertada por los gritos. 2 agentes lo rodearon. «Señor Pérez, quédese quieto. Está violando una orden judicial». Darío, con la soberbia habitual, levantó las manos. «Esto es un malentendido. Solo quería pasar tiempo con mi hijo». Pero el video ya circulaba entre los padres. Yo lo vi en la pantalla de uno de ellos. La prueba irrefutable de que Darío había intentado secuestrar a Nico. El niño se abrazó a mí, sollozando. «Abu, no quiero verlo nunca más. Me da miedo». Lo apreté contra mi pecho, con el corazón desgarrado. En la comisaría, levanté la denuncia formal. Jimena llegó de inmediato y recogió el video como evidencia. «Con esto lo tenemos acorralado», dijo, mientras firmábamos las actas. Darío salió libre esa misma noche, pero con una advertencia oficial. Aún así, antes de irse, se acercó a mí en el pasillo oscuro de la comisaría. Sus ojos parecían brasas. «Esto no termina, Teresa. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer. Si no es por las buenas, será por las malas». Me temblaron las piernas, pero no retrocedí. «Ya te ganamos una vez, y lo haremos otra. No subestimes a una madre que protege a su nieto». Volví a casa con Nico dormido en mis brazos, agotado por el terror de la tarde. Lo recosté en su cama y me quedé a su lado hasta que el amanecer tiñó las cortinas. La noticia del intento de secuestro se regó por todo el barrio. Esa mañana una vecina me tocó la puerta y me entregó una carpeta vieja. «Teresa, encontré esto en mis papeles. Son copias de denuncias que Laura me pidió guardar hace años. Ella sabía que un día podrían servir. Aquí hay pruebas de golpes, amenazas, hasta un parte médico de cuando tuvo que ir a urgencias». Abrí la carpeta con las manos temblorosas. Cada hoja era una daga contra Darío. Mi hija había sufrido más de lo que yo sospechaba, pero también había tenido la lucidez de dejar huellas.
Esa noche, frente a la lámpara de la cocina, extendí todos los papeles sobre la mesa: el acta de renuncia, el fideicomiso, el informe de ADN, los testimonios del barrio, el video del intento de secuestro y ahora las denuncias guardadas en secreto. El rompecabezas estaba completo. La verdad estaba lista para salir a la luz. Y yo, Teresa, sabía que el próximo paso no sería en silencio. Sería frente a un juez. El banco olía a perfume caro y a miedo. Era lunes por la mañana y la sala de espera estaba llena de clientes trajeados que me miraban como si no perteneciera allí. Yo, con mi abrigo gastado y una carpeta azul apretada contra el pecho, sentía cada mirada como un juicio silencioso. Pero esta vez no iba sola. Jimena caminaba a mi lado, con paso firme, y detrás de nosotras venía Ernesto, el vecino jubilado que había sido abogado laboral en sus tiempos. Había insistido en acompañarnos, con el maletín viejo que parecía más pesado que él. Cuando el gerente me vio entrar, su sonrisa falsa se le resquebrajó un instante. Intentó recuperar el control. Señora Gómez, qué sorpresa. Le recuerdo que las cuentas siguen congeladas hasta resolución judicial. Yo respiré hondo y puse la carpeta sobre su escritorio. Aquí están los documentos que su banco nunca quiso reconocer. El acta de renuncia de Darío, con firmas certificadas. El fideicomiso a nombre exclusivo de mi nieto. Y una copia del video en el que ese hombre intenta secuestrar a un menor. El gerente se removió en su silla, incómodo. Jimena tomó la palabra con voz firme. Según la Ley de Protección de Menores, el banco no puede negar la administración de fondos destinados a la salud y educación de un niño. La señora Gómez es la fiduciaria designada. Mantener la congelación es ilegal. El hombre intentó sonreír. Entienda que nosotros solo cumplimos protocolos. No podemos. Ernesto lo interrumpió golpeando el maletín sobre la mesa. Mire, joven, esos protocolos son pretextos. Si insiste en mantener esta farsa, mañana mismo tendrá una denuncia penal por encubrimiento y obstrucción de un fideicomiso. ¿Quiere que su foto aparezca en los diarios como cómplice de un fraude? El silencio se volvió pesado. El sudor perlaba la frente del gerente. Movió los papeles de un lado a otro, fingiendo leerlos. Finalmente suspiró. Muy bien. Levantaré la congelación de manera provisoria hasta que el juez emita resolución, pero esto puede tardar. No se preocupe, lo interrumpí yo, mirando directo a sus ojos. Llevaré cada recibo, cada factura y todo lo que haga falta. Mientras tanto, Nico tendrá lo que necesita. Y usted recordará este día como el día en que dejó de ser cómplice de un abusador. Firmó los documentos con mano temblorosa. Cuando nos levantamos para irnos, Darío apareció en la puerta, como un lobo que olfatea a la presa. ¿Qué están haciendo aquí?, escupió. Jimena levantó la carpeta con los papeles sellados. Lo que usted nunca podrá, defender lo que le pertenece a un niño. Darío me miró con odio puro. Vieja bruja, crees que ganaste, pero esto no termina. Yo lo sostuve con la mirada. No, Darío, esto no termina. Pero esta vez no soy yo la que se esconde detrás de mentiras. Salimos del banco y el aire fresco me golpeó la cara. Sentí que cada paso en la vereda era una victoria, aunque pequeña. Nico tendría sus medicinas, sus libros, su comida. Lo que Laura había soñado no quedaría enterrado con ella. Esa noche, al guardar los documentos en la alacena más alta de la cocina, supe que la batalla había entrado en otra fase. Ya no éramos los débiles. Teníamos pruebas, testigos, la ley de nuestro lado. Pero también sabía que Darío no se rendiría, y que cuanto más arrinconado estuviera, más sucio jugaría. Me senté frente a la ventana, mirando las luces del barrio. Recordé la última frase del audio de Laura. Si me pasa algo, protege a Nico, no lo sueltes. Y sonreí con lágrimas en los ojos. No lo soltaré, hija. Nunca. La cocina de mi casa se había convertido en un despacho improvisado. La mesa ya no tenía espacio para platos ni tazas.
Estaba cubierta de carpetas, recibos, fotografías y copias certificadas. Jimena y Ernesto trabajaban hasta la madrugada, revisando cada documento, cada testimonio. «Tenemos un expediente sólido», dijo Jimena, con los ojos rojos de cansancio. «Acta de renuncia, fideicomiso, denuncias de abandono, el video del intento de secuestro, las constancias escolares y médicas. Es suficiente para hundir a Darío». Ernesto agregó, golpeando con el dedo un montón de papeles. «Y no olvidemos esto, su historial financiero. Le deben al banco más de lo que él quiere admitir. Está en rojo desde hace años. Solo un ingenuo creería que busca a su hijo por amor». Yo los escuchaba, sintiendo una mezcla de alivio y miedo, porque mientras más fuerte se volvía nuestro caso, más peligrosas eran las reacciones de Darío. Esa misma semana recibimos un sobre anónimo. Dentro, copias de transferencias sospechosas, dinero movido a nombre de su madre y de una empresa fantasma registrada en el extranjero. Jimena frunció el ceño. «Esto es grande. Si logramos que un juez lo vea, no solo perderá la patria potestad, también enfrentará cargos por fraude». Esa noche en el barrio, los rumores empezaron a crecer. Algunos decían que Darío debía dinero a prestamistas. Otros aseguraban que había empeñado propiedades que no le pertenecían. Un vecino se me acercó en la verdulería y me susurró: «Tenga cuidado, Teresa. Ese hombre está desesperado. Cuando un perro se ve acorralado, muerde». Y lo confirmé con mis propios ojos. Una tarde, al recoger a Nico de la escuela, lo vi esperándonos en la esquina. Ya no llevaba su traje impecable, estaba despeinado, con la corbata floja y el rostro desencajado. «¿Crees que puedes ganarme?», me dijo en voz baja, mientras Nico corría al interior de la casa. «No tienes idea con quién te estás metiendo. Tengo amigos en todas partes, jueces, banqueros. Te vas a arrepentir de desafiarme». Lo miré sin pestañear. «Yo no peleo por dinero, Darío. Peleo por mi nieto, y tú ya lo perdiste». Sus manos temblaban. Detrás de su arrogancia vi el miedo. Ese miedo que sienten los hombres cuando la verdad comienza a rodearlos como un lazo. Esa misma noche, Jimena llegó con nuevas noticias. Encontramos pruebas de que intentaron falsificar la firma de Laura en más de un documento, no solo en el supuesto testamento. Hay cheques, pagarés. Todo apunta a una red de fraude. Ernesto añadió: «Y no es solo él. La madre está involucrada. Ella movía dinero en su nombre. Incluso contactaron a un perito para arreglar informes». El aire en la cocina se volvió pesado. Yo abrí la ventana, dejando que entrara la brisa de la noche. «Entonces no es solo un pleito familiar», dije. «Es una guerra contra la corrupción». Jimena me miró con seriedad. «Sí, Teresa, y eso significa que nos exponemos más. Debemos ser cuidadosos, pero también significa que tenemos la oportunidad de acabar con él de una vez». Esa noche, al acostar a Nico, lo vi dormir abrazado a su oso de peluche. Tan tranquilo, tan ajeno al torbellino que nos rodeaba. Le acaricié el cabello y susurré: «Tu mamá te protegió hasta el final. Ahora me toca a mí terminar lo que ella empezó». Y mientras cerraba los ojos, supe que estábamos más cerca del desenlace, porque Darío ya no era el hombre soberbio que entraba gritando al velorio. Ahora era un náufrago, pataleando en un mar de mentiras que él mismo había creado. El juzgado olía a humedad y a papeles viejos. Los bancos de madera estaban llenos de vecinos curiosos, familiares de Darío y algunos reporteros locales que habían olido el escándalo. Yo me senté en primera fila, con Jimena a mi lado y la carpeta azul sobre mis rodillas. Tenía las manos heladas, pero la mirada fija. Darío entró con paso altivo, como si fuera el dueño del lugar. Llevaba un traje gris impecable, pero debajo de esa corbata demasiado ajustada se notaban las ojeras, las marcas de noches sin dormir. Su madre lo seguía,
vestida de luto exagerado, con un rosario en la mano que usaba como escudo. El juez, un hombre de cabello blanco y expresión severa, golpeó la mesa con el mazo. Iniciamos la audiencia preparatoria en el caso Pérez contra Gómez. El abogado de Darío tomó la palabra de inmediato. Señoría, mi cliente exige que se le reconozca su derecho como cónyuge sobreviviente y padre legítimo del menor. La señora Teresa Gómez ha manipulado documentos, ha retenido información y, peor aún, ha puesto al niño en contra de su padre. Me ardieron las mejillas, pero Jimena levantó la mano. Con su permiso, señoría, presentaremos pruebas contundentes que demuestran lo contrario. El señor Pérez renunció a sus derechos patrimoniales hace 7 años. No cumplió nunca con sus obligaciones alimentarias. Y lo más grave, intentó secuestrar al menor, hecho registrado en video y denunciado ante la policía. Un murmullo recorrió la sala. El juez pidió silencio, pero yo vi cómo Darío apretaba la mandíbula. Sus ojos me buscaron como cuchillos. El juez ordenó reproducir las primeras pruebas. El video del campo de fútbol apareció en la pantalla. Nico llorando, yo gritándole que lo soltara, y Darío forcejeando como un ladrón sorprendido. El silencio en la sala se volvió pesado. Hasta los parientes de Darío bajaron la vista. «¡Ese video está manipulado!», gritó su abogado desesperado. El juez lo calló con un gesto. «La autenticidad será verificada por peritos. De momento se admite como prueba». Jimena no se detuvo. «Y aún hay más. La difunta Laura Gómez dejó un testimonio directo». Sacó la memoria USB. Mis manos temblaban mientras veía cómo conectaban el dispositivo al ordenador del tribunal. De pronto, la voz de mi hija llenó la sala. Era como si hubiera resucitado para hablar desde el más allá. «Mamá, si Darío aparece, es porque nunca cambió. Tengo pruebas de que renunció a todo. Está grabado, firmado. Y también tengo miedo de que intente usar a Nico para volver. Por eso te dejo a ti este encargo. No lo sueltes, mamá. No lo sueltes». Mis lágrimas se desbordaron. Tapé mi boca para no sollozar en voz alta. En la sala no se escuchaba ni un murmullo. Todos estaban paralizados por aquella confesión grabada, la súplica de una madre que preveía su tragedia. Darío, en cambio, perdió la compostura. Se levantó de golpe golpeando la mesa. «Esa grabación es ilegal. Esa mujer estaba enferma, no sabía lo que decía. No puede valer». El juez lo fulminó con la mirada. «Siéntese, señor Pérez, o lo hago retirar de la sala». Se dejó caer en la silla, con la frente sudorosa. Yo lo observé en silencio, y por primera vez sentí que no era un monstruo invencible. Era solo un hombre asustado, viendo cómo la verdad lo rodeaba como una marea. El juez cerró la sesión con voz firme. «Las pruebas presentadas son contundentes. Ordeno peritajes caligráficos sobre el supuesto testamento y una prueba de ADN para confirmar filiación. La audiencia final será en 2 semanas». 2 semanas. Era el tiempo que nos separaba de la verdad definitiva. Al salir del juzgado, Darío me interceptó en el pasillo. Tenía los ojos inyectados en sangre. «Te juro que me vas a pagar, Teresa. No sabes lo que soy capaz de hacer». Yo lo miré con calma, aunque el miedo me apretaba el estómago. «No me asustas, Darío, porque ya no peleo sola. Laura está conmigo, y tu mentira se está cayendo a pedazos». Las 2 semanas pasaron como un tormento. Dormía poco, comía menos, pero no dejaba de rezar y repasar cada prueba. Nico, ajeno a los detalles, solo me preguntaba si ya faltaba poco para que todo terminara. Yo le acariciaba el cabello y le prometía que pronto volveríamos a respirar en paz. El día señalado, el tribunal estaba más lleno que nunca. Periodistas, vecinos, parientes lejanos, todos querían presenciar la caída de uno u otro lado. Darío entró con la frente alta, pero el temblor en sus manos lo traicionaba. Su madre lo seguía, con gesto endurecido,
y un bolso tan grande que parecía llevar dentro todo su miedo. El juez inició la sesión con voz grave. Se presentan los resultados de los peritajes solicitados. Un funcionario leyó en voz alta. El análisis caligráfico concluye que la firma en el supuesto testamento no corresponde a la señora Laura Gómez. Documento falso. La sala estalló en murmullos. Yo apreté las manos sobre mis rodillas conteniendo un grito de alivio. Darío se inclinó hacia su abogado, susurrando algo con desesperación. El juez continuó. En cuanto al examen de ADN, se determina que el señor Darío Pérez no es el padre biológico del menor Nicolás Gómez. El silencio fue absoluto. Podía escucharse el zumbido de las luces del techo. Darío se puso de pie, desencajado. Eso es una mentira, una trampa de esta vieja y de su abogada. Exijo otra prueba. El juez golpeó el mazo. Silencio. El resultado es concluyente. Y además, se ha detectado un intento de soborno al perito que realizó la primera toma de muestras. El propio perito declaró haber sido contactado por allegados al señor Pérez. Los murmullos crecieron hasta volverse un murmullo indignado. Algunos vecinos presentes gritaban: ¡corrupto! ¡Sinvergüenza! Yo no moví un músculo. Lo miré fijo, recordando cada humillación, cada insulto que me había lanzado. Ahora era él quien estaba contra la pared. La madre de Darío se levantó, agitando los brazos. Todo es un complot contra mi hijo. Nos quieren quitar lo que nos pertenece. Pero nadie la escuchó. Los periodistas ya la rodeaban, lanzando preguntas sobre los intentos de soborno y los papeles falsos. El juez tomó la palabra una vez más. Señora Gómez, señora Salas, presenten la carpeta con las demás pruebas. Jimena se puso de pie y entregó el expediente que habíamos armado en mi cocina. Denuncias antiguas de Laura, constancias escolares, el video del intento de secuestro, recibos de deudas, transferencias a cuentas extranjeras. Todo estaba ahí, cada mentira expuesta como una herida abierta. El rostro de Darío se volvió una máscara rota. Su madre intentó calmarlo, pero él la apartó de un empujón. Todos están contra mí. No voy a perder por culpa de esa vieja bruja. El juez golpeó el mazo con fuerza. Se ordena abrir una investigación penal por falsificación de documento público, fraude y coacción. El señor Pérez queda notificado de que su conducta será examinada por la Fiscalía. Yo respiré hondo. Era la primera vez en meses que sentía que el aire entraba libre a mis pulmones. Al salir del tribunal, varios vecinos me abrazaron. «Ánimo, Teresa, la verdad salió a la luz». Una mujer mayor me besó la frente. «Tu hija estaría orgullosa». Pero Darío no se resignó. Me esperó en la puerta, rodeado de periodistas. Se inclinó hacia mí y susurró, con los labios apretados: «Esto no ha terminado. Te voy a destruir aunque sea lo último que haga». Yo lo miré sin miedo. «No puedes destruir lo que ya está limpio. La verdad te está devorando, Darío, y no hay nada que puedas hacer para detenerla». Nico, que había estado a mi lado todo el tiempo, me tomó la mano con fuerza. Y en ese gesto entendí que la verdadera victoria no estaba en los papeles ni en los jueces, sino en que él nunca volvió a soltarme. El día de la audiencia final amaneció gris, con una llovizna fina que parecía querer limpiar la ciudad de tanta mentira. Me levanté temprano, preparé café fuerte y vestí a Nico con su mejor camisa. Él estaba nervioso, lo notaba en la forma en que mordía el borde de su uña. «Abu, ¿hoy se acaba todo?» Me agaché y le acaricié la cara. «Hoy el juez dirá lo que siempre supimos, que tú no eres un trofeo, sino un niño con derecho a vivir en paz». El tribunal estaba abarrotado. Periodistas con cámaras, vecinos curiosos, incluso algunos abogados jóvenes que venían a observar lo que ya llamaban el caso Pérez. Yo entré con la frente en alto, Jimena y Ernesto a mi lado, y Nico apretando mi mano como si fuera su ancla. El juez golpeó el mazo. Se abre la audiencia final. El abogado de Darío habló primero.
con voz nerviosa y cargada de excusas. Señoría, mi cliente ha sido víctima de una conspiración. Los documentos presentados son manipulaciones, los testigos, gente parcial. Pedimos que se descarte todo. El juez lo escuchó en silencio. Luego fue el turno de Jimena. Ella se levantó con calma y desplegó la carpeta azul. Señoría, presentamos pruebas irrefutables, acta notarial de renuncia, fideicomiso registrado, denuncias de abandono, video del intento de secuestro, peritaje caligráfico que confirma falsificación del testamento y prueba de ADN que excluye al señor Pérez como padre biológico. Este no es un caso de herencia, es un caso de dignidad. Una mujer muerta protegió a su hijo hasta el final y ahora su madre cumple su voluntad. El juez asintió lentamente. Señora Teresa Gómez, ¿desea usted declarar algo antes de que dicte sentencia? Me puse de pie. Sentí que todas las miradas caían sobre mí, pero ya no me pesaban. Miré al juez, luego a Darío y finalmente a Nico. Señoría, comencé con la voz firme. Yo no vine aquí a ganar dinero. Vine a defender la memoria de mi hija y el futuro de mi nieto. Darío lo abandonó cuando era apenas un bebé. Nunca lo cuidó, nunca le compró un cuaderno para la escuela, nunca lo abrazó en un hospital. Hoy pretende usarlo como llave para abrir una caja fuerte. Pero mi nieto no es un cheque, es un niño, y yo no voy a permitir que lo sigan usando. Hice una pausa. La sala estaba en silencio absoluto. Mi hija Laura dejó su voluntad escrita, grabada, sellada. Me pidió una sola cosa, que protegiera a su hijo. Eso hago aquí. No busco venganza, solo justicia. Que nadie más pueda manchar su nombre ni arrancarle a Nico lo que legítimamente le pertenece, su paz. El juez me observó largo rato. Luego golpeó el mazo. Este tribunal resuelve 1. Que el fideicomiso a nombre de Nicolás Gómez se mantiene intocable, con la señora Teresa Gómez como fiduciaria. 2. Que el señor Darío Pérez no tiene vínculo legal ni biológico con el menor, por lo cual se rechaza su demanda de patria potestad. 3. Se ordena restricción de acercamiento al menor y a su tutora. 4. Se abre investigación penal contra el señor Pérez y su madre por falsificación, fraude y coacción. Un murmullo recorrió la sala, pero yo apenas escuchaba. Nico me abrazó la cintura con fuerza. «Ganamos, Abú». Le besé el cabello. «No, mi amor. Ganó tu mamá. Ganó la verdad». Darío golpeó la mesa con furia. «Esto es una injusticia. Me van a pagar». Los guardias lo sujetaron antes de que se acercara a mí. Su madre gritaba que todo era una trampa, pero nadie la escuchaba ya. Salí del tribunal con la cabeza erguida, mientras los flashes de las cámaras me cegaban. No respondí preguntas. Solo caminé con Nico de la mano, sintiendo que cada paso era una victoria silenciosa sobre la mentira. En mi corazón, escuché la voz de Laura una vez más. «No lo sueltes, mamá. No lo sueltes». Y supe que había cumplido. La casa volvió a llenarse de silencio, pero ya no era el silencio de la angustia, sino uno distinto, como el de una herida que empieza a cicatrizar. Nico hacía la tarea en la mesa de la cocina, con el ceño fruncido mientras resolvía problemas de matemáticas. El sol entraba por la ventana y pintaba de dorado sus cabellos oscuros. Lo observaba desde el umbral, con el corazón apretado y agradecido. La última audiencia había cerrado un capítulo que nos arrancó lágrimas, miedo y humillaciones, pero también nos devolvió la dignidad. En el aparador, junto a las fotos familiares, había un marco nuevo, una copia de la resolución judicial que nos devolvía la paz. Encima, un pequeño florero con margaritas frescas. Lo coloqué ahí como si fueran ofrendas a la memoria de Laura, para recordarle que su voluntad había sido cumplida. Esa noche, cuando Nico se durmió abrazado a su oso, me senté frente a la mesa y escribí una carta. La dirección era imposible, pero yo sabía que de algún modo le llegaría. «Hija, lo logramos. Tu voz, tus papeles, tu fuerza,
Todo sirvió para desarmar a ese hombre que tanto daño te hizo. Nico está a salvo. La justicia no devolvió tu vida, pero sí protegió lo que más amabas. Yo cumpliré tu última promesa, nunca soltarlo. Él sonríe otra vez, y cada vez que lo hace siento que es un pedacito tuyo que sigue vivo en esta casa. Descansa en paz, Laura. Ya no tienes que preocuparte. Doblé la carta y la guardé en el cajón donde conservo sus fotos. Al día siguiente, llevé a Nico al parque. Corría detrás de la pelota con otros niños, riendo con esa risa que había estado apagada por meses. Me senté en un banco, con el aire fresco en la cara, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el mundo no estaba en mi contra. Un vecino se me acercó. Teresa, usted nos enseñó a todos que no hay que bajar la cabeza, que la verdad, aunque tarde, siempre vence. Sonreí con humildad. No fui yo, fue mi hija. Yo solo seguí su voz. Esa tarde, al volver a casa, puse un disco viejo de música suave y preparé chocolate caliente. Nico se sentó a mi lado en el sofá y me preguntó: «Abu, ¿ya se acabó la pelea?» Lo abracé con ternura. «Sí, mi amor, ya se acabó. Ahora solo nos queda vivir, estudiar, reír y recordarla siempre con amor». Él me miró con seriedad infantil. «Mamá estaría feliz contigo». Las lágrimas me ardieron, pero no quise que las viera. Le revolví el cabello y sonreí. «Y yo soy feliz contigo, Nico». La noche cayó tranquila, sin amenazas ni papeles judiciales bajo la puerta. Solo el canto lejano de un grillo y la certeza de que habíamos ganado algo más que un juicio. Habíamos ganado el derecho a vivir en paz, con la frente en alto. Porque la verdadera herencia que Laura nos dejó no fueron los ahorros, ni siquiera el fideicomiso. Fue la enseñanza de que la dignidad no se negocia. Que aunque nos llamen ladrones, aunque nos humillen y nos empujen, la verdad siempre termina por brillar. Y hoy, desde esta cocina sencilla, mirando a mi nieto dormir, puedo decirlo con el corazón en calma: vencimos. La riqueza más grande no está en los bienes, sino en la dignidad. El dinero se gasta, los papeles se rompen, pero la verdad y el amor de una madre nunca mueren. Si esta historia te conmovió, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Tu apoyo mantiene vivas estas historias de lucha y verdad.